hermanos, buenas noches. Vamos a continuar con nuestro servicio y ahora vamos a tener el tiempo para reflexionar en la palabra. Vamos, por favor, al Salmo 42 y 43. Salmo 42 y 43. Vamos a estar viendo un tema que es como una respuesta en parte a lo que hemos estado viendo en el libro de Job. Estuve considerando que hemos estado exponiendo algunas problemáticas que el libro de Job nos narra de lo que él pasó como resultado de no comprender el designio de Dios para su vida. Y su condición o la condición de Job bien pudiera ser la nuestra en cualquier momento cuando nos exponemos a no comprender o no aceptar la voluntad de Dios para nosotros, y cuando nosotros conscientemente no aceptamos la voluntad de Dios para nosotros, por supuesto que no la cambiamos, pero sí nos enfrentamos a una lucha interna que pudiera desencadenar una serie de síntomas y problemas que atentan con nuestra vida de fe. Todos estamos expuestos a rechazar por algún momento la voluntad de Dios para nosotros. Les decía el domingo que esto son dar patadas contra el aguijón, porque la voluntad de Dios se va a ejercer sobre nosotros, se va a imponer. La gran diferencia es si aceptamos esto con gozo o si nos vamos a hallar en esa crisis de hallarnos luchando contra Dios mismo. Ahora, cuando esto sucede, que hay una crisis interna por no aceptar la voluntad de Dios y se desencadenan algunos síntomas, pudiéramos hacernos las siguientes preguntas. ¿Cómo se percibe cuando esto es así en nosotros? ¿Cómo se percibe ese abatimiento o depresión espiritual? ¿Te has preguntado cuáles son sus causas? ¿Por qué algunas personas sí se deprimen y algunas no, en medio de circunstancias muy similares? Ahora, ¿será inevitable la depresión o hay algo que nosotros pudiéramos hacer para no caer en ese estado? ¿Qué deberíamos hacer si ya estamos sumergidos en ese pozo profundo donde no vemos un rayo de luz por ningún lado? Bueno, hoy quisiera brindar una respuesta de cómo hacer frente a esta situación a la luz de las Escrituras. Vamos a escuchar al salmista hablando, por decirlo de alguna manera, mientras lucha con ese problema que era el caso de Job y que pudiera ser el nuestro. Así que a la luz de estos dos salmos, vamos a ver un verdadero tratado de medicina espiritual para el alma abatida. Así que en primer lugar, hermanos, yo te quiero compartir a la luz de estos dos salmos, que ahorita vamos a estar leyendo eventualmente, citando algunos de los versículos que lo componen, los síntomas del alma abatida. Veamos los síntomas del alma abatida. Una de las grandes dificultades, hermanos, que se enfrentan los médicos al tratar de diagnosticar el problema de sus pacientes es que muchas veces a las personas les resulta difícil expresar con precisión lo que sienten. Uno va al médico y el médico dice, bueno, dígame dónde le duele. Y uno pudiera ser muy general, lo que orilla a los médicos a decir, bueno, no entiendo bien tus síntomas. Pero ese no es el caso de salmista. El salmista, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla de manera muy precisa lo que él estaba sintiendo. Vean el versículo 6 del Salmo 42, por favor. Y se los leo desde la versión de las Américas, Salmo 42, versículo 6. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Mi alma está en mí deprimida. No era una simple tristeza lo que este hombre sentía, sino un profundo abatimiento acompañado a menudo de llanto. Versículo 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? El dolor de este hombre era tan agudo que había perdido el apetito. Sus lágrimas eran su alimento.
y en su mente no parece haber lugar para otra cosa que no fuera la melancolía y la nostalgia. Versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. En otras palabras, hermanos, era tal la tristeza que embargaba a este hombre que su alma parecía disolverse, como si su interior hubiese perdido firmeza y constancia. Y la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿te has sentido alguna vez así? Con tanta debilidad interna que piensas que no puedes dar un solo paso más, o que eres totalmente incapaz de brindar una respuesta si se sumara una carga más. Pero la realidad es que la vida continúa y nadie puede garantizar que no vendrán más problemas, pues las dificultades no siempre llegan dosificadas, es decir, primero una parte la resolvemos y luego viene otra, ¿no? Muchas veces vienen juntas, como fue en el caso de Job que hemos estado viendo. De golpe viene la pérdida de sus hijos, la pérdida de sus bienes y la condición de su esposa. Un mismo evento acompañado de grandes calamidades. En una situación difícil, tú y yo pudiera ser que reaccionemos bien. Sin embargo, si a medida que pasan los días, el problema inicial continúa allí y luego se añaden más, es donde se presenta el abatimiento más apremiante. Podemos hacer frente quizás a una cosa, pero si a esa cosa le vamos añadiendo más y más, es ahí un gran problema. Hay un escritor llamado Robert Dabney, que fue uno de los más conocidos teólogos del siglo XIX en Estados Unidos. Él perdió a dos de sus hijos y en una de sus cartas él comenta lo siguiente: cuando mi hijo Jimmy murió, la tristeza fue un gran tormento, algo muy punzante, pero los actos de fe, el abrazo, la consolación y todas las alentadoras verdades que conozco de Dios me brindaron consuelo. Sin embargo, cuando muere mi segundo hijo, todo fue duplicado, doble de dolor, doble de sufrimiento, doble de confusión, y aunque también se duplicaron las verdades que yo conocía de Dios, mi sorpresa fue que yo quedé adormecido, abatido, sin esperanza ni interés alguno. Él estaba contando esto a la luz de su pasado. Y este tipo de honestidad, hermano, pudiera resultar chocante para algunos creyentes que esperan que los cristianos vivamos hablando de gozo y de victoria. Pero lo cierto es que muchos creyentes tienen que luchar con el abatimiento, sobre todo cuando los problemas no parecieran dar tregua. Apenas alguien sale de una situación, cuando las olas de la aflicción llegan nuevamente y lo aplastan de nuevo. A eso se refiere el salmista, o pareciera que eso tiene en mente cuando él dice lo siguiente en el versículo 7, vean: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. En una forma muy poética, el salmista habla como de un tipo de conspiración donde una dificultad se pone de acuerdo con la otra para caer sobre él como una catarata de aflicción. Ahora, este lenguaje es muy poético y es muy hermoso, pero lo que él está hablando es aterrador. Él está diciendo que los problemas parecían sucederse uno detrás del otro, sin darle un momento de respiro. Y lo que hace este cuadro más confuso es el hecho de que él sabía que su vida no estaba en manos de un destino ciego y caprichoso, sino en las manos del Dios soberano. Miren, leamos una vez más el versículo 7 y trata de identificar que en estas palabras el salmista sabe en dónde estaba el responsable final de su aflicción. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Aún en medio de su abatimiento y turbación,
el salmista, mantuvo su visión enfocada en la soberanía de Dios, y lo que ahora a él le causaba cierta perplejidad, porque no entendía por qué Dios estaba haciendo esto, es lo que al final de cuentas lo va a terminar sacando de su hoyo, como lo vamos a ver en un momento. Así que, hermano, que estás aquí presente, y hermano que quizás nos estás escuchando, y quizás que en algún momento tú te topes con esta enseñanza, déjame decirte que aunque no entendamos muchas veces por qué Dios hace lo que hace, no nos hacemos ningún favor si tratamos de disculpar a Dios por la manera en que Él actúa, o tratando de negar su gobierno soberano. Sea lo que sea que está sucediendo, incluso si es algo pecaminoso, no escapa de la soberanía de Dios. Dios asume esa responsabilidad en su propia palabra. Vean lo que dice Isaías 45, versículos 5 al 7. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay un Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy el que hago todo esto. Ahora, chequen lo que añade ahora el profeta Amós, aún bajo este mismo pensamiento. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Hermanos, Dios no es autor de pecado. Dios aborrece con un aborrecimiento infinito el pecado, pero aún el pecado del hombre y el nuestro está bajo su gobierno, y Dios lo sigue usando para su gloria. Y pensemos en esto. Si el gobierno soberano que Dios tiene se limitara a las cosas buenas que ocurren en el mundo, tendríamos que admitir que ese gobierno es muy limitado. Pero lo cierto es que nada escapa de su dominio, incluyendo las acciones pecaminosas de los hombres. Y si esto no fuera así, tendríamos muchas razones para preocuparnos. Así que el salmista sabía que Dios dominaba su situación, pero él se hallaba atrapado en una especie de montaña rusa emocional, porque por momentos le llegaba cierta claridad. Vean el versículo 8 del Salmo 42. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Como que por un momento le llegó cierta claridad, donde a pesar de su abatimiento, él decía: yo sé que Dios vendrá con su misericordia sobre mí, y de noche su cántico estará presente. Versículo 9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Qué contraste? Por un momento le llega a su mente el hecho de que la misericordia de Dios no lo iba a abandonar. Pero al mismo tiempo dice: ¿por qué te has olvidado de mí? Estaba emocionalmente devastado, como alguien que ha perdido a un ser amado y que sigue reconociendo la misericordia de Dios. Sabe que Dios es su roca, sabe que Dios es su refugio, pero al mismo tiempo se siente abandonado por Él. Es por eso que en el capítulo 43, versículo 2, el salmista dice: ¿por qué me has olvidado? Él pregunta, y luego más adelante él añade: ¿por qué me has desechado? Algunos estudiosos opinan que en un inicio realmente era un solo salmo, el 42 y el 43, por la similitud y el pensamiento que él transmite aquí. Lo cierto es que lo que les estoy diciendo es que son los síntomas de alguien abatido espiritualmente. El abatido no deja de estar expuesto a la misericordia de Dios y por momentos responder con claridad a lo que Dios hace. Si tú y yo hemos estado en estos momentos
por algún momento, por algún tiempo, la claridad de Dios llega a nosotros y decimos, ciertamente Dios está presente. Ciertamente Dios no me ha desechado del todo, pero al mismo tiempo nos sentimos abatidos por Él mismo. Es triste percibir que alguien amado se ha olvidado de nosotros, pero es 1000 veces peor que esa persona nos excluya de su vida. Pues así se sentía el salmista, olvidado y desechado por Dios mismo. Ahora, hermano, aquí es importante destacar que estas palabras no son de un hombre irreverente que sienta a Dios en un banquillo y le recrimina su lejanía. Una cosa es quejarse de Dios y una muy distinta venir delante de Dios con nuestras quejas, pues el salmista aquí está viniendo delante de Dios exponiendo sus quejas, sus dolores más honestos. Esto es lo que le está pasando aquí a este hombre. Se sentía abandonado, él sentía que sus oraciones no estaban siendo respondidas ni en la forma ni con la rapidez que él quisiera, pero al mismo tiempo él sabe que no hay otro lugar a donde acudir fuera de Dios. Si en algún lugar él podía hallar respuesta y liberación de lo que estaba pasando, era precisamente en el Dios que parecía, o que al menos él sentía, lo había abandonado. Por eso, o si a esto le añadimos las palabras hirientes de sus amigos, donde le decían, ¿dónde está tu Dios? O sea, al parecer él era conocido como un hombre que temía a Dios, y ahora en este dolor le decían sus amigos, oye, ¿dónde está tu Dios? En la versión Biblia textual del capítulo 42, versículo 10, se lee así: como quien quebranta mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Él sentía la afrenta de sus enemigos como si le hubiesen clavado una espada y le estuviesen triturando los huesos. Hay una relación sin duda entre el alma y nuestro cuerpo. Es por eso que cuando nos sentimos abatidos espiritualmente en el alma, hay repercusiones físicas. Muchos de los malestares físicos, cansancio, falta de ánimo, ciertos dolores, tienen su raíz en el alma. Es lo que continuamente vemos en los salmos. El dolor se traslada a lo físico. ¡Qué sorpresa! O qué misterio, mejor dicho. Es por eso que una imagen de la depresión o del abatimiento espiritual se manifiesta en abatimiento, agitación de espíritu, una profunda nostalgia acompañado de continuas lágrimas, pérdida del apetito, vaivén emocional, la sensación de sentirse abandonado por muchos, principalmente por Dios, debilidad física, desinterés por las cosas en general, problemas para dormir, somnolencia la mayor parte del día, fatiga, sentimiento de culpa, poca capacidad de concentración, entumecimiento emocional. Algunos dicen que para las personas que caen en esta condición, hasta los sonidos se escuchan mustios y los colores no parecen tan vibrantes. Ahora, no todos estos síntomas tienen que estar presentes cuando alguien está abatido, pero estas cosas o estas imágenes nos dan una idea de lo que implica pasar por un valle de sombra como lo estaba pasando el salmista. Y por eso alguien ha dicho que la depresión espiritual es como una habitación en el infierno. Se trata de una condición emocional que afecta a todo nuestro ser. Ahora bien, ¿cuáles son las causas que generan este mal? ¿Cuáles son los pasos que llevan a una persona a caer en ese abismo emocional? Bueno, esto nos lleva en segundo lugar a ver las causas del abatimiento espiritual. Hemos visto los síntomas, ahora vamos a ver las causas. Bueno, no podemos determinar, hermanos, a ciencia cierta quién es el autor de estos dos salmos, ni las circunstancias históricas en que fueron escritos.
lo que significa que no podemos conocer a detalle las dificultades que llevaron al salmista a la condición emocional y espiritual que se habla aquí. Pero al menos podemos deducir algunas cosas. Por un lado, es evidente que este hombre estaba lejos de Jerusalén y muy probablemente en un exilio que había sido forzado y no de voluntad propia. Vean el Salmo 42, versículos 2 al 4. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Es interesante que él dice, cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Y luego añade que cuando va a ser el día, o que él se acordaba, mejor dicho, cuando conducía al pueblo a la alabanza. Es evidente que el salmista anhelaba volver a experimentar la comunión con Dios y con su pueblo en el lugar que él había escogido como una habitación principal bajo el antiguo pacto. Pero esto no es posible, es por eso que él dice más adelante, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas, voy a estar en el altar de Dios. Él se consuela con la esperanza del regreso a la santa ciudad para disfrutar del servicio de adoración en el santuario. Es evidente que él está haciendo una referencia a Jerusalén y es evidente que él está diciendo que él participaba activamente en que el pueblo adorara. Ahora, ¿dónde se hallaba el salmista en este momento? Vean el versículo 6. Dios mío, mi alma está batida en mí, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Algunos estudiosos sugieren que a las alturas del monte Hermón era el último lugar desde el punto de vista geográfico desde donde se podía vislumbrar Jerusalén. Y muy probablemente esta dirección, desde este monte, era el lugar que conducía a Babilonia, por lo cual es muy probable que este hombre estaba siendo llevado cautivo a Babilonia y él estaba mirando hacia Jerusalén y él estaba recordando cuando él podía participar de todo el pueblo en adorar en el templo, y no solamente esto, sino de él ser alguien que ayudaba a que el pueblo adorara. Él sabía que pasaría mucho tiempo sin experimentar de nuevo la presencia especial de Dios en el contexto de la adoración colectiva. Ahora, él no ignoraba el hecho de que Dios estaba en todo lugar. De hecho, él estaba orando allí desde ese monte. Sin embargo, él sabía que el Dios omnipresente había prometido en el antiguo pacto manifestar su presencia especial en ciertos lugares. En primer lugar, había sido en el tabernáculo y luego en el templo de Salomón, cuando su pueblo se reuniera en el templo señalado para adorar. Ahora, un detalle adicional para comprender esto es en el título que hallamos en el Salmo 42. Dice al músico principal masquil de los hijos de Coré. Esto se puede entender de dos maneras. O como una referencia para decir que el salmo fue para los hijos de Coré, o también como que este salmo fue redactado por uno de ellos. Los hijos de Coré eran levitas encargados de la música en el templo. Así que quizás este hombre en ese cautiverio se había visto forzado a ausentarse de su labor de conducir al pueblo a la adoración. En el capítulo 43, versículo 4, leemos, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma
rostro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje a la casa de Dios. Ahora, quizás este hombre estaba recordando cómo guiaba al pueblo en la alabanza, pero ahora su presente era diferente. Su trabajo, el cual él amaba, había quedado atrás, y eso probablemente por mucho tiempo. Y quizás cuando leemos esto y lo analizamos de lo que le suele pasar a muchas personas cuando dejan de trabajar o cuando se ven forzados a ausentarse por algún tiempo de lo que aman, esas personas se suelen enfermar o suelen pasar hacia un cabizbajo físico. Estaban tan acostumbrados a hacer lo que hacían y cuando se ausentan de sus labores tienden a deprimirse. Esa es una realidad de muchas personas mayores que son muy vulnerables. Muchas personas llegan a deprimirse cuando les toca el momento de retirarse de su labor o cuando los padres ven que sus hijos empiezan a irse de casa. Eso también les suele pasar. Sin embargo, a más de todo esto, el mayor problema del salmista no era estar lejos de su tierra o de su familia, o tampoco el hecho de no poder llevar a cabo su trabajo habitual. Su principal problema y su principal causa era su sed profunda de Dios. En el versículo 1 y 2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Estamos tan acostumbrados a hablar de la sed espiritual como una virtud que fácilmente podemos perder de vista lo doloroso que puede ser llegar a esa experiencia. Este hombre estaba hambriento y sediento de Dios. Él estaba desesperadamente necesitado de agua de los manantiales del Dios vivo. Un comentarista llamado Sinclair Ferguson, respecto a este salmo, dice lo siguiente: el salmista se siente como un ciervo visiblemente sediento, que vaga desorientado buscando alivio. No lo encuentra en los sitios donde normalmente hay agua para beber. Esos sitios se han secado, se le van las fuerzas, brama cada vez más agotado. En ese momento su único deseo es saciar su terrible sed. Así que no era la ciudad, el templo, lo que él anhelaba principalmente, ni tampoco lo que él hacía, el sentirse útil. Su problema estaba enraizado en que deseaba volver a tener comunión con el Dios vivo. Y eso, hermanos, debería de ser una señal y un síntoma para ver en dónde está nuestro corazón. Si nosotros llegamos a pasar por algún momento similar y la raíz está en que ya no podemos hacer lo que hemos hecho, o que no estamos en donde permanecimos por muchos años, eso es pasajero. Las cosas cambian, nuestro trabajo cambia, los años pasan, pero lo que no puede cambiar es que nosotros perdamos de vista nuestra necesidad principal, que es Dios mismo. Dios mismo, esa es nuestra principal necesidad. De hecho, en el capítulo 43, versículo 4, nos da un pequeño vislumbre de lo que deseaba. Vean, por favor. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, Dios mío. Él estaba en un cierto grado con confianza de que iba a restituir su condición, y dice: voy a ir a tu altar, voy a saltar, voy a cantarte con arpa y manifestar cuán importante eres tú para mí. Así que el altar no era lo importante, sino la persona que había prometido hacerse presente allí. Ahora, hermano, déjame hacerte la siguiente pregunta.
Es con esa conciencia de que nosotros venimos a la casa de Dios, ya sea los domingos, ya sea los jueves o en cada reunión, con el anhelo de estar frente a Dios mismo. Nosotros sabemos, hermanos, de que Dios es omnipresente y que Él está en todo lugar. Es cierto de que Dios está con nosotros en la casa cuando oramos, cuando abrimos la Biblia, cuando vamos manejando, cuando reflexionamos en Dios. Dios está presente en todo lugar. Pero no podemos desestimar que Dios ha prometido una presencia especial bajo el nuevo pacto con su iglesia. Cuando nosotros venimos a adorar a Dios, hay una presencia especial. ¿Sabes algo, hermano? Lo más bonito del domingo o de los jueves no es que vemos a nuestros hermanos, aunque eso es especial. Lo más bonito del domingo no es la labor que nosotros hacemos, ya sea predicar, ya sea proyectar, ya sea dirigir un culto. Eso no es lo que hace especial el domingo o el jueves. Lo que hace especial cada vez que la iglesia se reúne es el Dios que ha prometido estar con nosotros. Eso es lo que hace especial cada reunión de la iglesia, el estar frente a Dios. Es la presencia de nuestro Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo que habla especialmente. Así que digo esto, hermanos, porque pareciera ser que a veces la actitud mengua cuando no viene tal o tal persona. O pareciera ser que hay una actitud diferente cuando no me toca a mí participar. O pareciera ser que hay una actitud diferente cuando sabemos que va a predicar otra persona. No, hermanos, lo que hace especial a la reunión de los santos es el Dios que está presente. Más allá de que predique la persona, más allá de que yo dirija o no dirija, más allá de que esté quien esté, es el Señor presente. Hoy es un jueves diferente, somos pocos, el clima lo amerita, pero nosotros podemos estar confiados que la Escritura dice que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. No obstante, como veremos en un momento, la causa del salmista tenía una causa más profunda que era necesario identificar para hallar un remedio. Así que, en último lugar, hermanos, para terminar, veamos el remedio para los abatidos. Hemos visto los síntomas cuando el salmista hablaba de su condición, de su continuo llanto, de su falta de apetito, de su condición física. Hemos visto la causa, que era la necesidad de Dios mismo, más allá de que no estaba en Jerusalén, más allá de que él ya no iba a poder dirigir la alabanza. Pero vamos a ver ahora el remedio para los abatidos. Ahora, antes de llegar al remedio, hermano, déjame aclarar que no estamos evadiendo el hecho de que en algunos casos existen causas orgánicas que pueden incidir en el estado depresivo de una persona. Es necesario que algunas personas se lleguen a tratar médicamente por la causa o los síntomas que manifiestan. Es una realidad y eso no los hace menos creyentes. Aún así sabemos que la causa final tiene una implicación espiritual. Eso es una realidad. Tampoco pasamos por alto que hay ciertos temperamentos que pareciera ser más proclives esta condición a la melancolía y a la tristeza. Tú pudieras ver a una persona con otro temperamento más fuerte, aparentemente, que le pausa por alto cualquier condición, pero no por eso significa que esa persona no pueda abatirse espiritualmente. Sus síntomas pudieran ser otros, pero al final de cuentas está pasando por una situación similar. Pero miremos una vez más nuestro manual que trata la medicina para el alma, porque en él hay un verdadero remedio para el mal. Lo primero que hace el salmista como un remedio a su condición no es justificarse, no es lamentarse ni victimizarse, sino que él mira para atrás y se predica a sí mismo una gran verdad. Vean el versículo 5, por favor, del Salmo 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía.
Esto nos enseña algo sumamente importante, una responsabilidad que todo creyente tiene con su corazón. Cuando nosotros, hermanos, nos despertamos, enfrentamos una lucha diaria que se enfrenta a nuestro yo emocional con el yo que conoce la verdad de Dios. El ser emocional es muy factible que intente presentar, decir, bueno, hoy va a ser un buen día para el Señor. Y rápidamente vemos circunstancias, vemos razones que hacen que los sentimientos divaguen, que las emociones crezcan, pero rápidamente tiene que salir el yo racional que conoce la verdad de Dios y ponerse por encima. El salmista, él estaba enfrentando estos sentimientos, pero él se detiene por un momento y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Es como dice, corazón, recuerda lo que conocemos y creemos de Dios, por tanto, esperemos en Él. Aún no es el fin. El problema es que por causa del pecado no somos totalmente integrales, es decir, no siempre todos los aspectos de lo que nosotros somos funcionan al unísono. Muchas veces experimentamos esa lucha. No siempre lo que creemos y las emociones contemplan las cosas desde la misma área. Así que si dejamos que el yo emocional sea quien tome la dirección, definitivamente nos vamos a ir hundiendo más y más y más. Así que él se daba cuenta de que la causa subyacente de su condición era que estaba siendo no del todo crédulo. Él tenía un conocimiento de Dios, él conocía las promesas de Dios, pero esto no lo estaban dominando de manera que había dejado de esperar en Dios. De ahí la exhortación que él se dice a sí mismo, espera en Dios, pues aún he de alabarle. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros no hemos dicho esto a alguien más y cuando nosotros estamos en la misma condición no nos repetimos esas verdades a nuestro corazón engañoso? Espera en el Señor. Martin Lloyd-Jones, en su libro El arte de la vida espiritual, dice lo siguiente: tenemos que hacernos cargos de nosotros mismos. Tenemos que dialogar con nosotros mismos y predicarnos también a nosotros y cuestionarnos a nosotros y decirnos por qué vamos a inquietarnos, qué motivos tenemos para perturbarnos si conocemos al Dios de la Biblia. Así que la vida espiritual consiste principalmente, hermano, y con esto concluyo, la vida espiritual consiste principalmente en saber argumentar contra nosotros mismos la verdad. Esto es uno de los principales consejos para nuestra vida espiritual firme. Saber argumentar contra nosotros mismos la verdad. Porque lo primero que suele ponerse en acción en medio de una tribulación no es la fe, sino la duda. Así que cuando pasamos por esa duda, nuestra responsabilidad es saber argumentar la verdad que creemos, pero no contra las personas, sino contra nosotros. ¿Qué tan ágil somos para argumentar lo que creemos contra nuestro corazón dudoso, contra nuestro corazón quejoso? Así que, hermano, yo te animo en esta noche a que nosotros podamos argumentar que tenemos un Dios vivo, un Dios que nos ha dado la salvación, un Dios lleno de misericordia, un Dios de gracia, un Dios que es firme como la roca, un Dios que es fortaleza para nosotros y un Dios que es de verdad y que en Él hay gozo constante. Así que, hermano, una tarea que nosotros nos llevamos hoy es aprender y desarrollar el arte de argumentar la verdad de Dios contra nuestro corazón que tiende a ser débil, contra nuestro corazón que tiende a quejarse, y ese es el remedio para la tribulación.
argumentarnos la verdad de Dios a nuestros corazones débiles. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque sin duda, Padre, tú nos has dejado en tu palabra la verdad y el remedio, Señor, para todo tipo de dolencia, cuando hablamos de dolores del alma. Padre, ¿a dónde vamos a ir si no es a ti mismo? Esa fue la respuesta de los apóstoles. ¿A quién iremos? Solamente en ti hay palabras, Señor, de verdad. Así que cuando estemos en esos momentos, como los fue los del salmista, o como lo fue el de Job, o como el que han sido de muchos hombres, ayúdanos, Señor, y darnos la diligencia para argumentar tu verdad contra nuestros corazones débiles. Ayúdanos a recordar tus promesas. Ayúdanos a recordar, Padre, quién eres tú, donde hay verdadero consuelo y gracia y esperanza. Todo esto, Señor, te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén.